Buenas noches, amantes de la historia y caminantes de la penumbra. Soy Susurros del Pasado y esta noche no vengo a explicar el pasado como si fuera un museo con luces frías. Vengo a abrir una puerta, una de esas puertas que no se ven, pero se sienten. Basta con cerrar los ojos y escuchar cómo el tiempo respira. Hoy vamos a viajar hacia una época en la que el mundo todavía no se había acostumbrado a sus propios límites. Una era de titanes, de manos obstinadas, de mentes que miraban el cielo y se atrevían a decir, sí, ahí también puedo dejar mi marca. No es solo un recorrido por ruinas, es un descenso suave, casi hipnótico, hacia la ambición humana, hacia la fe y el orgullo, hacia la belleza y el desastre. Porque hubo obras que rozaron lo imposible, obras que nacieron para ser eternas, y aún así aprendieron lo que significa caer. Esta noche, en mi voz, las antiguas maravillas vuelven a levantarse, una por una, desde el polvo. Algunas siguen en pie, tercas como una promesa, otras no dejaron más que rumores, fragmentos, sombras, y sin embargo todas siguen hablándonos. Acomódate, respira lento y escucha. Una meseta donde el tiempo se detuvo. Nuestra primera parada nos lleva a un lugar que no necesita presentación, pero sí silencio. La meseta de Giza, un nombre que pesa como piedra. No es un simple desierto con rocas dispersas. Es un umbral, una entrada al otro lado construida por gente que no veía la muerte como un final, sino como un viaje con equipaje. Allí, donde la arena del Sahara parece tener memoria, el tiempo se detuvo hace más de 4 milenios. Y en medio de ese inmenso silencio se alza la única maravilla que ha resistido los golpes de siglos y siglos: la Gran Pirámide. Esa montaña artificial no está ahí para impresionar turistas. Está ahí porque una civilización entera decidió que su rey debía seguir siendo rey incluso después de dejar de respirar. A pocos kilómetros de lo que hoy conocemos como El Cairo, a una distancia que se recorre con facilidad, pero que separa dos mundos, se desplegó la era de los grandes constructores, el periodo que los estudiosos llaman Imperio Antiguo, un arco de esplendor que se extendió desde el año 2686 hasta el 2181 a.C. Imaginen esa sociedad, no una multitud caótica, sino un engranaje vivo, organizada, persistente, rica en recursos, sí, pero sobre todo rica en obsesión, la obsesión por durar. En ese contexto aparece la figura que lo domina todo, incluso sin hablar, Jufu, conocido por su nombre griego, Keops. De su vida cotidiana sabemos poco, del tamaño de su ambición, demasiado. Keops no quiso una tumba, quiso un símbolo, un escalón hacia el cielo, algo que pudiera mirarse desde lejos y decir, sin palabras, aquí mando yo, incluso cuando mi cuerpo ya no esté. Y lo logró. La geometría como plegaria. La pirámide, en su nacimiento, rozaba una altura cercana a los 147 metros. Con el paso del tiempo, con temblores, saqueos y la pérdida de su revestimiento, aquella caliza blanca, pulida, que debió brillar como una pieza de luna caída, quedó reducida a una altura cercana a los 139 metros. Y aún así, sigue siendo una montaña creada por manos humanas. Pero lo más inquietante no es el tamaño, sino la precisión. La base es casi un cuadrado perfecto, con diferencias mínimas entre sus lados. Y su orientación hacia los puntos cardinales, norte, sur, este y oeste, parece hecha con una calma matemática que da escalofríos. Como si alguien hubiera clavado el monumento al mundo usando las estrellas como guía. No fue casualidad. Los egipcios medían la tierra, sí, pero también medían el cielo. Eran agrimensores y observadores del firmamento. Se cree que miraron la estrella polar o el eje celeste de su tiempo y alinearon piedra con cosmos. La pirámide no era solo una tumba, era una brújula gigantesca, un puente. Y si alzas la mirada un poco más allá,
verás que Keops no está solo. A su lado se levantan la pirámide de su hijo Kefren y la de su nieto Micerino. Mucha gente cree que la de Kefren es mayor porque se alza sobre terreno más alto, pero en realidad la diferencia real no juega a su favor. Las tres juntas forman una familia de piedra, un linaje que no necesitó palabras para escribirse. Los esclavos que no eran esclavos, ahora viene la parte que rompe una imagen muy instalada. Durante décadas se repitió la escena. Miles de esclavos encadenados, látigos, sol despiadado, sufrimiento como motor de la grandeza. Una postal dramática, útil para el cine. Pero la tierra, cuando habla, no suele mentir. Las excavaciones modernas revelaron campamentos de constructores, barrios enteros, casas de adobe, panaderías, cervecerías, lugares de atención médica. No eran prisioneros sin nombre, eran trabajadores, mano de obra especializada, gente que comía carne y pescado, algo impensable para quien vive bajo un yugo absoluto. Eran, en esencia, una élite laboral del imperio antiguo. Y su vida seguía una lógica concreta: turnos, temporadas. Muchos trabajaban durante algunos meses al año, sobre todo cuando el Nilo inundaba los campos y el trabajo agrícola quedaba en pausa. Entonces la nación misma se reorganizaba. La fuerza humana se movía como un río hacia la obra sagrada. Había cuadrillas enormes y dentro de ellas grupos más pequeños con nombres que todavía hacen sonreír a quien los descubre: los amigos de Keops, los borrachos de Micerino. Etiquetas que en un mundo tan lejano nos devuelven algo íntimo, porque allí, entre piedra y polvo, había humor, había orgullo, había gente. El trabajo era duro, sí, pero no era un simple castigo, era un proyecto nacional, una tarea remunerada, un acto de fe compartida. Y no se encontraron cementerios de esclavos, se hallaron tumbas de obreros con honores, como quien deja constancia de que su esfuerzo tenía valor. Y aquí, donde muchos solo ven bloques, aparece el verdadero misterio: cómo movieron y ensamblaron millones de piezas. El rompecabezas de piedra. La cifra asusta incluso cuando se pronuncia despacio: más de 2 millones de bloques, algunos gigantescos, con pesos que podían alcanzar decenas de toneladas. Y para ciertos elementos interiores, cámaras, pasadizos, el sarcófago, no bastaba la caliza local, se necesitaba granito. El granito no estaba allí. Venía desde lejos, desde canteras cercanas a lo que hoy conocemos como Asuán, a una distancia que obliga a pensar en logística, no en milagros. ¿Y cómo lo hicieron? Con el Nilo. Durante la inundación, el río se convertía en autopista. Barcas adaptadas, rutas establecidas, coordinación precisa. Cuando los bloques llegaban cerca de la meseta, el desafío cambiaba, había que elevarlos. Y aquí nace el debate que todavía respira en la egiptología. La teoría más conocida habla de una rampa recta, una lengua de tierra y escombros que crecía al ritmo de la pirámide, bloques arrastrados en trineos, quizá con arena humedecida para reducir fricción. El problema: una rampa así podría haber requerido un volumen de material descomunal, casi absurdo. Otra hipótesis plantea una rampa en espiral, rodeando la estructura como una cinta. Más eficiente, más lógica en materiales, y existe incluso una idea más inquietante: una rampa interna, escondida dentro del cuerpo de la pirámide, ascendiendo en espiral por su interior. Una explicación elegante para ciertas ausencias y pasadizos que parecen no tener sentido. Se han propuesto contrapesos, mecanismos simples, soluciones que no necesitan fantasías, porque por más que algunos quieran adjudicar la obra a fuerzas ajenas al ser humano, la verdad es más poderosa. Esto fue inteligencia colectiva, organización, geometría, paciencia. No hicieron falta visitantes del cielo. Bastó con cerebros, manos y una visión inquebrantable. Herramientas blandas, piedra dura. Y sin embargo, hay otra paradoja.
Tallaban caliza y granito sin acero, herramientas de cobre, un metal blando para nuestros estándares. ¿Cómo cortas un coloso con algo que parece frágil? La respuesta está en lo que no brilla. El abrasivo. Arena húmeda, granos de cuarzo. La sierra guiaba, pero era la arena la que desgastaba. El metal no vencía por dureza, vencía por método. También usaban diorita, roca durísima, en forma de esferas que golpeaban, pulían, domaban superficies. Pero por encima de todo, la herramienta decisiva era la mente. La planificación, alineación astronómica, geometría aplicada como ritual y una obsesión por lo horizontal. Esa base casi perfecta que aún hoy provoca preguntas. Una explicación posible es tan sencilla que da vértigo. Agua. Un sistema de canales, un nivel marcado por la superficie líquida, siempre horizontal. Simple en concepto, magistral en ejecución. Inmortalidad a veces no necesita magia. Necesita método. No corras. Dentro de la Gran Pirámide, la prisa se vuelve torpeza. Aquí la piedra no solo pesa. Observa. Cada pasillo parece diseñado para recordarte que entras en un lugar donde el mundo de arriba ya no manda. Dejamos atrás el resplandor del desierto y nos acercamos a la boca de la estructura, como quien se acerca a una garganta antigua. Y entonces ocurre algo extraño. El sonido cambia. El aire se vuelve más denso. La temperatura se estabiliza. El exterior queda lejos, aunque esté a pocos pasos. Porque la pirámide no fue concebida como una montaña hueca. Fue concebida como un laberinto, un mecanismo, un texto escrito con corredores. El descenso. Cuando la piedra te traga el primer tramo parece sencillo, pero engaña. Un pasaje descendente se hunde en el cuerpo del monumento con una inclinación que obliga a bajar con cuidado. No es un camino cómodo. Es un camino que impone respeto. Los antiguos no querían visitantes casuales, querían, si acaso, sacerdotes. Y para todos los demás, confusión. Ese corredor te lleva hacia una cámara subterránea excavada en la roca viva. Y cuando llegas, lo primero que sientes es lo inacabado, el suelo irregular, las paredes sin el pulido solemne que uno esperaría. Una sala que parece abandonada en mitad de una idea. Y ahí aparece el primer gran susurro: ¿por qué cavar tan hondo para luego dejarlo a medias? La explicación más aceptada es también una historia humana. Al principio, la tumba pudo haberse pensado bajo tierra, siguiendo una tradición antigua. Pero la ambición crece como fuego. Una vez encendida, pide más. El proyecto cambió. La cámara funeraria fue elevada hacia arriba, hacia el cielo, hacia el sol, hacia el lugar donde la eternidad parecía más limpia. La cámara subterránea quedó como un fantasma del primer plan, un recordatorio de que incluso los proyectos sagrados se reescriben. La Cámara de la Reina. Un nombre que confunde más arriba, en otra zona del interior, espera la llamada Cámara de la Reina. El nombre suena definitivo, pero la historia se ríe de nuestras etiquetas. Muchos especialistas creen que esa cámara no fue destinada a ninguna reina. Entonces, ¿qué era? Un lugar para una estatua de culto del faraón, un espacio simbólico, una cámara alternativa, un por si acaso tallado en piedra. Nadie lo sabe con certeza. Pero lo verdaderamente inquietante de esta cámara no es su función, sino sus conductos. Dos estrechos canales que apuntan hacia el norte y hacia el sur. Durante mucho tiempo se les llamó conductos de aire, como si todo fuera simple ventilación. Sin embargo, su orientación sugiere otra cosa: una relación con el cielo. Y aquí viene el detalle que enciende la sospecha. A diferencia de los conductos de la cámara del rey, estos estaban sellados. Sellados. Si eran solo respiraderos, ¿por qué bloquearlos? Y si eran rutas simbólicas hacia las estrellas, ¿por qué cerrar ese camino? Es como si alguien hubiera intentado clausurar una puerta que no era para cuerpos, sino para espíritus.
La Gran Galería, una garganta monumental. Ahora, la ascensión cambia de tono. Se abre ante ti uno de los espacios más sobrecogedores del mundo antiguo. La Gran Galería no es un simple corredor, es una declaración. Tiene una longitud cercana a los 47 metros y una altura que supera los 8. Sus muros se elevan con una elegancia brutal y el techo, formado por hileras de piedra que se van aproximando en una bóveda invertida, parece desafiar la lógica. No hay ornamentación ostentosa, solo precisión, solo fuerza contenida. ¿Para qué construir un pasaje así? Una teoría dice que aquí se alojaban grandes bloques de sellado, piezas destinadas a deslizarse y bloquear accesos tras el entierro. Un sistema de seguridad de piedra, pensado para durar más que la paciencia de cualquier ladrón. Otra teoría, más ceremonial, imagina este lugar como un portal solemne, el camino digno por el que el faraón sería conducido hacia su descanso final. Un corredor para el último viaje, cuando el silencio debía sentirse como religión. Y mientras avanzas, aunque sea en imaginación, entiendes algo. Los arquitectos no construyeron solo para encerrar, construyeron para impresionar a la eternidad. La Cámara del Rey, el centro rojo. Llegamos al núcleo simbólico. La Cámara del Rey está hecha de granito rojo, un material traído desde lejos, desde el sur, con esfuerzo logístico que implica barcos, rutas, manos y tiempo. Entrar ahí es entrar en un lugar donde cada piedra fue una decisión costosa, y dentro el objeto que debería ser el final de todo, un sarcófago, vacío, sin tapa, y con una paradoja que añade inquietud. Por su tamaño, no pudo haber sido introducido después de terminada la cámara. Tuvo que colocarse durante la construcción, como si el edificio hubiera crecido alrededor de él. Los saqueadores lo encontraron vacío. La profanación ocurrió hace milenios, muy pronto, dicen algunos, tras el entierro. Y esa ausencia, la del cuerpo, la del tesoro, no resta misterio, lo multiplica. Como en toda historia antigua, lo que falta habla tanto como lo que permanece. La cámara también tiene dos conductos estrechos que apuntan hacia el norte y el sur. Y aquí el cielo vuelve a entrar en escena. Su alineación sugiere relación con estrellas concretas, regiones del firmamento asociadas a lo imperecedero. No eran simples ventanas de aire, eran rutas simbólicas, caminos para el alma, pasadizos para que el espíritu subiera y se uniera a los dioses. El pozo que nadie termina de explicar, a los pies de la Gran Galería hay un elemento que parece un secreto mal contado. Un túnel estrecho que se pierde hacia abajo, conocido como pozo de servicio. Durante mucho tiempo se pensó que era una vía de escape para obreros que quedarían atrapados cuando los bloques de sellado se deslizaran. Otros imaginan un acceso reservado a sacerdotes para completar ritos finales lejos de miradas indiscretas. Sea cual sea su función, añade una capa a la idea central. La pirámide no era solo un contenedor, era un dispositivo ritual, un espacio con lógica interna, con rutas pensadas para distintos momentos y personas. Una arquitectura que no solo protege, organiza lo sagrado. Las puertas que aparecieron con un robot, y entonces, en tiempos modernos, la pirámide decidió mostrarnos que aún puede sorprender. Década de los 90 del siglo pasado. Un robot de exploración entra por uno de los conductos sellados de la Cámara de la Reina. Avanza por un pasaje estrecho, donde un ser humano apenas podría respirar, y al final no encuentra un muro definitivo, sino una losa con dos pequeñas piezas metálicas, como asas. Una puerta. Una puerta en el interior de una maravilla que supuestamente ya había sido entendida. Años después, otro robot perfora la losa. Detrás hay una pequeña cavidad. Y más allá, otra puerta. Una segunda puerta. ¿Qué hay detrás? Nadie lo sabe con certeza.
¿Un sistema de sellado? ¿Un espacio técnico? ¿Una cámara oculta? ¿Una ruta simbólica aún más compleja? El misterio sigue allí, quieto, esperando una decisión humana. Y esa espera nos recuerda algo incómodo. Por más siglos que pasen, la Gran Pirámide no se rinde del todo. Guarda algo, siempre algo. Lo que realmente era, una máquina de ascensión. Después de recorrer su interior, uno entiende que no hablamos solo de ingeniería, hablamos de cosmología. La pirámide era una fortaleza contra el olvido, sí. Un intento de proteger el cuerpo y el ajuar funerario. Pero también era una forma de pensamiento hecho piedra. Su silueta triangular evocaba el montículo primordial que emergió del caos acuoso en los relatos sagrados. Un símbolo de creación, de renacimiento, y su ubicación en la ribera occidental del Nilo, donde el sol muere cada tarde, no era casual, era geografía convertida en mito. Los egipcios no creían que el ser humano fuera una sola pieza. Hablaban de fuerzas espirituales distintas, y entre ellas dos se vuelven esenciales para entender esta obra. El Ka, la fuerza vital que necesitaba un hogar, y el Ba, esa parte capaz de viajar, representada como ave con rostro humano. El cuerpo preservado era ancla, la tumba era refugio, los pasajes y conductos rutas simbólicas. La pirámide era, en esencia, un instrumento cósmico, un artefacto para garantizar que el faraón no quedara atrapado en la muerte, sino que ascendiera hacia lo imperecedero. Dejamos atrás el peso innegociable de la piedra egipcia, esa certeza que se puede tocar con la mano. Y ahora entramos en otra clase de territorio, el de las maravillas que no se dejan atrapar, el de las obras que quizá fueron reales, o quizá fueron un relato tan hermoso que el mundo prefirió creerlo antes que comprobarlo. Porque no todas las maravillas son un bloque sobre otro. Algunas son niebla, y aún así marcan. Cruza conmigo miles de años y muchos horizontes. Vamos hacia la tierra entre dos ríos, hacia Mesopotamia, donde la humanidad aprendió a escribir para que el tiempo no se lo llevara todo. Babilonia, el corazón que se creyó centro del mundo. Imagina una ciudad que se presenta como un desafío. Murallas gruesas, vías procesionales, puertas cubiertas de un azul profundo que parece fabricado con cielo molido. Imagina torres que buscan nubes, templos que se elevan como declaraciones y un río que no solo pasa, gobierna la vida. Estamos en Babilonia, ese nombre que suena a exceso, a poder, a sabiduría antigua. Aquí florecieron cálculos, observaciones astrales, signos tallados en arcilla. Aquí los sacerdotes y escribas registraban lo cotidiano con una obsesión casi moderna. Comercio, inventarios, obras, nombres, fechas, listas interminables. Y en medio de esa ciudad, en el momento de su mayor resplandor, aparece un rey que no se conformó con administrar, quiso reescribir el paisaje. Nabucodonosor, soberano del imperio neobabilónico, reinó desde el año 605 hasta el 562 a.C. Fue guerrero, fue constructor, fue propaganda con corona. La historia lo recuerda por conquistas, sí, pero también por reconstrucciones monumentales. Porque él entendía algo simple. El poder necesita verse, y es aquí donde la historia se vuelve extraña, casi como si la propia Babilonia nos guiñara un ojo desde el pasado. La maravilla que se esconde, los jardines colgantes de Babilonia. Pronunciarlo ya es sentir el contraste. Jardines en un mundo de polvo, terrazas verdes elevándose donde el sol no perdona. Un paraíso artificial en un clima que parece negarse a la idea de un paraíso. La tradición los coloca entre las grandes maravillas. Pero hay un problema que no es pequeño. De hecho, es enorme. No hay prueba sólida, ni un cimiento indiscutible.
ni un ladrillo que podamos señalar con certeza y decir, aquí estuvo, ni una ruina que cierre el debate. Y esto es lo que vuelve todo más inquietante. Babilonia, una ciudad que documentaba hasta lo mínimo, guarda silencio sobre su jardín más famoso. Silencio absoluto. Los arqueólogos han hallado miles y miles de tablillas de arcilla con escritura cuneiforme. Registros de obras, de templos, de almacenes, de tributos, de detalles domésticos. Nabucodonosor, además, era amante de las inscripciones. Le gustaba dejar su huella escrita en lo que construía, como quien firma un mundo. Y aún así, en esa montaña de documentos no aparece la maravilla verde. Es como si alguien relatara la vida de un gran inventor y olvidara mencionar su invento principal. Esa ausencia duele, y justamente por eso se vuelve una pista. Si Babilonia calla, ¿quién habló? La historia de los jardines llega a nosotros, sobre todo, a través de voces griegas y romanas. Relatos escritos mucho después de los hechos que dicen describir. Palabras transmitidas como un eco, de boca en boca, de texto en texto, hasta convertirse en imagen colectiva. Entre las fuentes citadas aparecen nombres como Beroso, Diodoro Sículo y Quinto Curcio Rufo. Y aquí hay que respirar hondo. Ninguno de ellos fue testigo directo en el sentido estricto. Es una cadena. Una narración heredada. Beroso, sacerdote babilonio que escribió en griego en tiempos posteriores, es una pieza clave, pero su obra original se perdió. La conocemos por citas y referencias de otros autores. Así se construye un relato que, de pronto, se vuelve más literatura que piedra, y sin embargo, lo describen con detalle. Terrazas superpuestas, columnas, capas impermeables, tierra profunda, árboles altos, flores, frutas, agua que sube donde el agua no debería subir. Es un cuadro tan vívido que el cerebro quiere aceptarlo, porque la idea es bella, porque la idea es improbable, y lo improbable siempre seduce. La historia romántica, un rey y la nostalgia de una reina. En el centro del mito hay una escena casi perfecta. Se dice que Nabucodonosor mandó construir los jardines para su esposa, una reina llamada Amitis, venida de tierras montañosas, verdes, lejanas, que ella, rodeada por la llanura ardiente de Babilonia, enfermaba de nostalgia, que extrañaba colinas, sombras, humedad, la sensación de que el mundo podía ser suave. Y entonces el rey, enamorado, decidió fabricar una montaña escalonada, cubierta de vegetación, como si quisiera traerle el hogar a la puerta del palacio. Un regalo para curar tristeza con arquitectura. Pero aquí aparece el filo de la duda. En los registros babilónicos no es clara la presencia de esa reina con ese nombre. Y la historia suena, a la vez, demasiado humana y demasiado perfecta, como si alguien la hubiese pulido para que encaje en el molde de lo memorable. Puede ser verdad, puede ser invención, puede ser propaganda convertida en romance. Lo cierto es que la imagen funciona, y cuando una imagen funciona, el mundo la repite. ¿Cómo se suponía que eran? Terrazas, betún y sombra. Los relatos antiguos, insistentes, dibujan una estructura de plataformas escalonadas, una especie de pirámide vegetal, cada nivel más pequeño que el anterior para permitir que la luz alcanzara cada terraza. Una montaña construida por manos humanas, donde el verde se derrama hacia abajo como una cascada detenida. Hablan de ladrillos cocidos, unidos con betún, ese material oscuro, pegajoso, resistente al agua. Hablan de capas, una base sólida, un aislamiento, quizá plomo o cañas con brea, y encima tierra fértil, gruesa, suficiente para sostener raíces de árboles. Si esto fue real, no era un jardín común. Era ingeniería contra la gravedad y contra el clima. Y en Mesopotamia, donde el agua era vida y poder, el sistema de riego habría sido el corazón.
El agua que sube, el mecanismo que alimenta la leyenda. Los textos describen el gran problema con una solución brillante: elevar agua desde el río hasta lo alto. ¿Cómo? Con un sistema de elevación que muchos comparan con un tornillo, un mecanismo rotatorio que toma el agua y la sube en un ascenso constante. Algunos lo asocian a lo que siglos después se conocería como tornillo de Arquímedes, aunque aquí la idea sería anterior a Arquímedes como nombre, pero no necesariamente como principio. El agua subía, se distribuía por canales, corría entre terrazas, regaba, caía, volvía a bajar como una respiración continua. Un movimiento incesante que sostenía vida en medio del polvo. Y entonces la maravilla deja de ser solo estética. Se vuelve una declaración de control. Control sobre la naturaleza, sobre el clima, sobre la lógica. Un rey que no solo manda sobre personas, sino también sobre el entorno. Una fantasía de poder tallada en verde. La búsqueda arqueológica, cuando la tierra no confirma el cuento. Mucho tiempo después, ya en época moderna, un arqueólogo alemán llamado Robert Koldewey dedicó años a excavar Babilonia. Su trabajo reveló estructuras clave, vías, puertas, ruinas que devolvieron cuerpo a la ciudad legendaria. Él también buscó los jardines. Los quiso encontrar como quien busca una respuesta personal. Halló un edificio con cámaras abovedadas y muros gruesos, impermeabilizados, cercano a un pozo. Koldewey creyó ver ahí la base del milagro. Durante un tiempo, su hipótesis sonó convincente, pero la evidencia terminó por enfriarla. La estructura era demasiado pequeña para encajar con las descripciones grandiosas y tablillas halladas en el lugar sugerían funciones más prácticas, como almacenamiento. Más tarde se consideró otra plataforma mayor, más plausible, sí, pero sin esa prueba decisiva que cierre la discusión. Y mientras tanto, el gran silencio documental seguía ahí, como un candado. Una teoría que cambia el mapa, el enigma de Nínive. Aquí el susurro se vuelve giro. Una investigadora, Stephanie Dalley, propuso algo que, si fuera cierto, reordena todo: que los jardines no estaban en Babilonia, sino en Nínive, capital asiria, y que la confusión vino después, cuando los relatos griegos mezclaron ciudades, nombres, propagandas, y el mito se acomodó donde sonaba mejor. En textos asirios aparecen descripciones de jardines reales y sistemas de agua, acueductos, maravillas construidas por un rey llamado Sennacherib, documentos contemporáneos, no ecos tardíos. Si esa teoría es correcta, entonces el misterio de Babilonia no es falta de excavación, es simple error de ubicación convertido en tradición. Y de repente la leyenda se vuelve doble, no solo el qué, sino el dónde. ¿Por qué importa una maravilla que quizá no estaba allí? Porque incluso si el jardín fue espejismo, representa algo real: la necesidad humana de imaginar un paraíso en medio de lo hostil. En un mundo antiguo, donde la vida era dura y el clima podía ser enemigo, la idea de un vergel elevado, con sombra y agua, era la máxima expresión de lujo. Y también una metáfora: vencer al desierto sin mover el desierto, crear vida donde parece que no debería crecer nada. Al final, tal vez los jardines colgantes fueron piedra y tierra, o tal vez fueron solo palabras, pero hay palabras que pesan como piedra, y el mundo, desde entonces, sigue repitiendo el sueño de esa montaña verde. Hay lugares donde la política se calla por un momento, como si incluso el orgullo humano entendiera que no es el centro de todo. Olimpia fue uno de esos lugares. No era un estadio, no era un simple santuario, era una pausa sagrada, un acuerdo invisible entre ciudades que se odiaban, ejércitos que se buscaban y hombres que aún así podían detenerse para mirar hacia lo alto. Porque allí, en el corazón del recinto sagrado, el Altis, el mundo griego se reunía bajo una idea común: Zeus. No el Zeus de una historia bonita, sino el Zeus del orden, del rayo, del juramento, del destino.
el que podía dar victoria o quitarla sin necesidad de explicarse. Y en el siglo de mayor fulgor de Grecia, cuando el arte parecía una religión y la filosofía una forma de respirar, alguien decidió que el dios merecía una presencia que no pudiera ignorarse, no una imagen pequeña, no un símbolo, una presencia. Así nació la tercera maravilla de nuestro viaje nocturno, la estatua de Zeus en Olimpia. Un templo como marco, una estatua como mundo. El templo de Zeus, construido en el siglo V a.C., era una obra dórica. Columnas severas, proporciones firmes, una arquitectura que no gritaba lujo, sino fuerza. Pero aún ese templo, majestuoso por sí mismo, tenía un destino claro: servir como marco. Porque lo que estaba dentro lo cambiaba todo. La estatua era una figura colosal, sentada, con una altura que rondaba los 13 metros. Una escala pensada para producir una sensación exacta, que el dios ocupaba el espacio de manera casi peligrosa. Quien entraba tenía una impresión inevitable. Si Zeus se levantara, rompería el techo, y esa idea no era un accidente, era el mensaje. No estás en una sala, estás ante alguien que no cabe en tu mundo. Fidias, el escultor que supo dar rostro a lo divino. Una obra así no podía encargarse a cualquiera. Tenía que ser el mejor, el nombre que ya era mito en vida. Fidias. Fidias no era solo un artista, era un constructor de dioses. Su fama había quedado marcada en Atenas, con la Atenea del Partenón, esa otra presencia monumental que también jugaba con oro y marfil, con brillo y sombra. Pero Zeus era otra escala de desafío. No se trataba de representar a una protectora, sino al Rey del Cielo. Y lo más inquietante es que tenemos una prueba íntima de su paso por Olimpia. En las excavaciones se halló el taller donde se cree que trabajó. Allí aparecieron herramientas, moldes, restos del proceso, y entre objetos cotidianos, una pequeña taza de barro con una inscripción sencilla, casi humilde. Pertenecía a Fidias. Esas palabras tan pequeñas abren una grieta entre siglos, porque de pronto el genio deja de ser estatua y vuelve a ser persona. Alguien que bebía, que dejaba objetos, que pasaba horas obsesionado con una forma. Oro y marfil. La técnica que hacía brillar la noche. La estatua no era de piedra, no era de bronce, era algo más costoso y más delicado. Crisoelefantina, oro y marfil. El proceso era un acto de paciencia extrema. Primero, un armazón interno de madera, el esqueleto. Sobre esa estructura se colocaban placas de marfil, talladas y pulidas para construir el cuerpo. Rostro, manos, piel. El marfil, bien trabajado, tiene un brillo particular, como si guardara luz dentro. Bajo la iluminación tenue del templo, esa piel artificial debía parecer viva. Luego venía el oro, laminado en hojas finas, aplicado sobre vestiduras, cabello, barba. El contraste entre el marfil y el oro creaba una sensación casi irreal, la humanidad de la piel y la intocabilidad del metal. Y el trono. El trono era un universo aparte. No era un asiento, era un relato. Marfil, ébano, oro, piedras, relieves mitológicos, escenas de héroes y batallas, un mundo entero tallado para sostener a un dios. La postura de Zeus. El mensaje en las manos. Zeus estaba sentado, sí, pero no era descanso, era dominio. En una mano sostenía un cetro coronado por un águila, el signo de su autoridad sobre lo alto. En la otra sostenía una pequeña figura, Nike, la victoria. Y ese detalle era una sentencia para todo Olimpia. La victoria no era solo fuerza, no era solo técnica. La victoria era concesión divina. Por eso los Juegos Olímpicos no eran solo deporte, eran ritual, y los atletas lo sabían. Antes de competir, juraban ante Zeus, ante su autoridad, ante la idea de que romper una regla no era solo trampa, era impiedad.
Zeus Horkios, Zeus de los juramentos, observaba. La estatua funcionaba como testigo absoluto, como un juez silencioso que no necesitaba moverse para imponer. La experiencia del peregrino, entrar y quedarse sin palabras. Imagina el camino. Días de viaje, polvo en los pies, rumores sobre la estatua, historias exageradas, y luego la entrada al templo. El interior no era una sala iluminada como las nuestras. La luz entraba con cuidado, filtrada. Eso hacía que el oro devolviera destellos y el marfil pareciera respirar. La figura llenaba el espacio, no solo por tamaño, sino por presencia. Los antiguos hablaban de una sensación de temor reverente, una mezcla de miedo y belleza. Esa mezcla es difícil de fabricar y sin embargo el arte, cuando toca lo sagrado, la consigue. Y aquí ocurre algo curioso. Aunque la estatua desapareció, esa sensación sobrevivió en las descripciones. El relato de su impacto quedó pegado a la memoria del mundo antiguo como una cicatriz luminosa. La desaparición, el final que nadie vio del todo. Como tantas maravillas, Zeus no murió de una sola forma clara. Su destino se deshace en versiones. Una tradición dice que la estatua fue trasladada a Constantinopla en tiempos en que el cristianismo miraba a los antiguos dioses como símbolos peligrosos. Allí habría sido instalada en un palacio como un trofeo del pasado vencido. Luego habría llegado el fuego, un incendio. Madera y marfil arden. El oro se recupera. La forma se pierde. No hay certeza absoluta. Lo que hay es un patrón repetido en la historia. Lo sagrado cambia de nombre, y el arte que antes era divinidad se convierte en problema. Y aún así, Zeus no se extinguió del todo. Hay monedas antiguas con su imagen. Hay descripciones que insisten. Hay huellas indirectas que permiten reconstruir el gesto, la postura, la idea. La maravilla se fue. La leyenda quedó. Lo que nos deja, una maravilla hecha de ausencia. Hay maravillas que puedes tocar y hay maravillas que te obligan a imaginar. La estatua de Zeus en Olimpia pertenece a esa segunda clase. Su poder actual no está en un objeto visible, sino en lo que provoca en la mente. La imagen de un dios demasiado grande para su casa, construido con materiales que parecían capturar luz, sentado como quien gobierna incluso el silencio. Y quizá por eso su destrucción la volvió más intensa. Porque lo que se pierde no se discute, se añora. Y lo que se añora se vuelve inmortal de otra manera. Éfeso no era una ciudad tranquila, era un puerto vivo, un lugar donde el mundo se mezclaba sin pedir permiso. Comerciantes, peregrinos, marineros, idiomas que chocaban como olas. Allí, la riqueza no era un rumor, se veía. Y como siempre ocurre, donde hay riqueza hay devoción, y donde hay devoción nace el deseo de construir algo que se parezca a lo eterno. Pero la diosa de Éfeso no era exactamente la Artemisa que imaginas cuando piensas en Grecia. Aquí Artemisa tenía otra cara, otra historia, otro peso. Era una fusión. El nombre griego sobre un cuerpo de culto mucho más antiguo. Una diosa madre de Anatolia vestida con símbolos de fertilidad y abundancia. Una presencia que no corría por el bosque con arco y flecha, sino que se plantaba como un pilar. Estática, poderosa, llena de promesas terrestres. Y para ella, los efesios levantaron una maravilla que no fue una sola vez, sino muchas. Porque el templo de Artemisa no vivió una vida, vivió un ciclo. Nació, cayó, volvió. Cayó, volvió, una y otra vez, como si la ciudad se negara a aceptar que su corazón pudiera apagarse. La Artemisa de aquí, distinta, inquietante. La Artemisa griega suele ser representada como virgen cazadora, ligera, casi juvenil. La Artemisa de Éfeso es otra cosa, una figura cargada de símbolos. En su torso, hileras que se han interpretado de muchas maneras.
Pechos, huevos, bolsas rituales. Fertilidad, abundancia, multiplicación. No es una diosa del silencio del bosque. Es una diosa de la vida que se desborda. Su culto era una mezcla poderosa, helenismo y tradición local. Y esa mezcla, cuando se vuelve centro de una ciudad rica, pide un santuario que sea más que santuario. Pide un faro. Un templo que superaba el orgullo de otros templos. El templo más famoso, el de época helenística, llegó a ser enorme, más grande que el Partenón. Tenía dimensiones que rondaban más de 130 metros de largo por más de 70 de ancho, y estaba rodeado por una selva de columnas, más de un centenar, altas, majestuosas, con relieves en la base, como si incluso la estructura quisiera contar historias. No era solo un lugar de culto, era una declaración económica y política. Éfeso decía con mármol: «Mírenme». Y el mundo miró. Peregrinos llegaban desde lejos, comerciantes se mezclaban con fieles, y la ciudad entendió pronto algo esencial. Un templo así no solo atrae rezos, atrae dinero. Que banco, refugio y centro de vida. El templo de Artemisa funcionó como un corazón que bombeaba más de una cosa. Era santuario, sí, pero también era institución económica, una especie de banco antiguo. La gente confiaba sus riquezas al templo porque lo sagrado protegía. Depositar allí era más seguro que cualquier guardia. Y además estaba la idea de asilo. Quien entraba en el recinto podía quedar bajo la protección de la diosa, un refugio, un espacio donde la ley debía frenar y mirar hacia otro lado. Eso elevaba al templo a un poder especial, no solo religioso, sino social. El santuario podía desafiar a la autoridad civil sin levantar la voz. El primer golpe, el agua. Los orígenes del culto se hunden en tiempos anteriores al esplendor griego. Hubo allí un santuario primitivo, quizás un altar al aire libre, antes de que el mármol viniera a imponer su orden. Un primer templo, más humilde, fue destruido por una inundación. El río y la tierra hicieron lo suyo. Y Éfeso, en vez de rendirse, elevó la base y volvió a levantarlo. Ese fue el primer mensaje del templo. Aquí no se abandona. Creso y la reconstrucción monumental. En el siglo VI a.C. entra en escena un nombre asociado a riqueza legendaria: Creso, rey de Lidia. Su patrocinio permitió que el templo se transformara en una obra monumental. Para diseñarlo se recurrió a arquitectos griegos de gran nivel, y el resultado fue un tipo de templo rodeado por columnas en doble fila, un diseño que se volvió modelo. El mármol comenzó a dominar el paisaje, pero la historia del templo no iba a ser una línea ascendente. Iba a ser, como ya te dije, un ciclo. Eróstrato, quemar para ser recordado. En una noche del siglo IV a.C., un hombre decidió que su nombre valía más que una maravilla. Se llamaba Eróstrato. Incendió el templo, no por guerra, no por religión, por vanidad, por desesperación, por ese deseo enfermizo de ganar un lugar en la memoria, aunque sea a través de la destrucción. Las autoridades intentaron condenarlo al olvido, prohibiendo mencionar su nombre, y el destino, con ironía, hizo lo contrario. Su nombre sobrevivió precisamente por ese acto. La leyenda añade un detalle que parece escrito por un poeta. Se decía que el incendio ocurrió la misma noche del nacimiento de Alejandro Magno, y que Artemisa no protegió su templo porque estaba ocupada asistiendo al parto del futuro conquistador. Verdad o adorno, el relato unió dos fuegos: el fuego de una obra destruida y el fuego de un poder naciente. Renacer otra vez, el templo helenístico.
El templo fue reconstruido, y no de cualquier forma, más grandioso. Se financiaron obras, se reunieron donaciones, se convocaron artistas. La ciudad y sus aliados levantaron una versión que buscaba borrar el recuerdo del incendio con exceso de belleza. Incluso Alejandro Magno ofreció ayuda, según la tradición, y Éfeso respondió con diplomacia orgullosa. No era apropiado que un dios construyera un templo para una diosa. Así se levantó el gran templo helenístico. Mármol por todas partes, columnas colosales, relieves, esculturas. Un edificio que parecía decir que la fe puede reconstruir lo que la locura quema. Cuando la fe chocó con una nueva voz siglos después, llegó otra fuerza, el cristianismo. Y en Éfeso ese choque tuvo un episodio famoso, la predicación de Pablo. Sus palabras ganaron seguidores y eso comenzó a desestabilizar no solo una religión, sino un sistema económico. Porque si menos gente compraba ofrendas, si menos peregrinos adoraban a Artemisa, el dinero dejaba de fluir. Un artesano, Demetrio, que fabricaba miniaturas del templo, reunió a otros y encendió la protesta. El motivo real no era solo teológico, era comercial. Y el resultado fue un grito colectivo que, aún hoy, se escucha en la narración como una ola de furia. Grande es Artemisa de los Efesios. No era solo un grito religioso, era el grito de una ciudad defendiendo su identidad y su sustento. El final, saqueo, abandono y cantera. El templo sufrió golpes de invasiones. Hubo saqueos, hubo destrucciones parciales, pero el golpe final fue más silencioso y por eso más implacable. El abandono. Cuando el culto fue prohibido en el Imperio Romano, el templo perdió su función. Y un edificio sin función se convierte en material. El mármol fue reutilizado. Columnas y bloques terminaron en otras construcciones. Se dice que incluso parte de esas piedras viajaron y se integraron en obras posteriores del mundo cristiano. Así, una fe se levantó sobre la piedra de otra fe. Hoy, en el lugar, queda poco. Una columna solitaria reconstruida, un gesto vertical que intenta recordar lo que fue una selva de mármol. Y sin embargo, esa columna basta para provocar una idea. Hubo un tiempo en que la devoción era capaz de levantar un bosque de piedra y de levantarlo de nuevo y de nuevo. Hay ciudades que viven mirando al mar como si el horizonte fuera una promesa. Halicarnaso era una de ellas. Un puerto donde lo griego y lo oriental se rozaban sin dejar de reconocerse, donde las rutas traían mercancías y también ideas. Ideas peligrosas, de esas que hacen que un gobernante no quiera solo mandar, sino permanecer. Porque gobernar es una cosa, pero ser recordado es otra. Y en Halicarnaso, una dinastía local al servicio del imperio persa, aprendió a jugar ese juego con una elegancia feroz. Eran sátrapas, sí, gobernadores bajo un rey lejano, pero su ambición no era pequeña. Querían ser algo más que administradores. Querían una grandeza que pudiera confundirse con lo divino. Ahí aparece el nombre que todavía resuena, no por sus batallas, sino por su tumba, Mausolo. Ñinti es Mausolo, la inmortalidad como proyecto. Mausolo fue un líder astuto y calculador. Adoptó gustos griegos, se rodeó de arte, elevó la ciudad, reforzó su prestigio. Pero lo más revelador de un hombre suele estar en lo que prepara para después de su propia muerte. Él no quería una sepultura discreta, no quería perderse en la tierra como cualquiera. Quería un monumento que obligara a los vivos a levantar la vista. Así nació la idea del mausoleo, no una tumba, sino un escenario eterno. Y cuando Mausolo murió, la obra quedó en manos de Artemisia, su hermana y esposa. La historia, esa que se mezcla con la leyenda como el vino con las cenizas, cuenta que ella, consumida por el dolor, bebió las cenizas de su esposo mezcladas con bebida, como si quisiera guardarlo dentro para que no se lo llevara nada. Pero mito o no, lo cierto es esto.
Artemisia terminó el monumento, y al hacerlo, transformó una ambición en maravilla. Una estructura que parecía varias en una sola. El mausoleo de Halicarnaso se levantaba como una criatura compuesta, un híbrido de estilos y de intenciones. No era puramente griego, no era puramente oriental, era una fusión, como la ciudad misma. Se alzaba en niveles. Primero, una base cuadrada, elevada y poderosa, como un podio que separa a los muertos del suelo común. Encima, un nivel con columnas jónicas, elegantes, repetidas, sosteniendo un espacio que recordaba a un templo. Y luego, la coronación inesperada. Un techo en forma de pirámide escalonada, con escalones que subían hacia un punto final. En lo más alto, una imagen destinada a dominar el cielo de la ciudad. Una cuadriga, un carro tirado por 4 caballos, con las figuras de Mausolo y Artemisia. La altura total rondaba los 45 metros. Era demasiado para ser solo un sepulcro. Era lo bastante para ser un mensaje. Y ese mensaje fue tan fuerte que dejó una herencia en el lenguaje. Desde entonces, el nombre de Mausolo se convirtió en palabra. Mausoleo. Como si su ego hubiera conseguido lo que quería, seguir pronunciándose en la boca de los siglos. Una colaboración de genios, no de manos comunes. Artemisia no encargó la decoración a cualquiera, reunió a escultores famosos, artistas de élite, como si quisiera que el monumento no solo fuera grande, sino impecable. Cada cara del edificio, según se cuenta, fue trabajada por un maestro distinto. Nombres que aún suenan como mármol al caer. Escopas, Leocares, Briaxis, Timoteo. No eran simples artesanos. Eran autores de estilo, y la competencia entre ellos, dicen las fuentes antiguas, elevó la calidad. Como si el mausoleo fuera también una arena donde los mejores demostraban quién podía tocar más cerca de la perfección. Allí, la arquitectura y la escultura no estaban separadas. Se mezclaban, se respondían, se empujaban hacia arriba. Los frisos, batallas talladas para una tumba. La tumba no hablaba de muerte con silencio, hablaba con relatos. En los frisos se representaban escenas épicas, luchas de griegos contra amazonas, centauros contra lapitas, carreras de carros. Era el repertorio mítico de una cultura que entendía la violencia como símbolo y la victoria como destino. La amazonomaquia era especialmente célebre. Cuerpos en tensión, pliegues que parecen moverse, rostros de esfuerzo. No era decoración pasiva, era energía congelada. Esos relieves no solo embellecían, decían, Mausolo pertenece al mundo heroico. Lo elevaban, lo convertían en algo más que hombre. Y alrededor estatuas, leones guardianes, figuras humanas, presencia de corte petrificada para acompañar al gobernante incluso en la ausencia. El mausoleo era una ciudad en miniatura para un muerto que no quería sentirse muerto. La caída, cuando la tierra gana y el hombre remata. El mausoleo sobrevivió mucho tiempo, pasaron siglos, cambiaron credos, cambiaron banderas. La estructura siguió en pie como un desafío a la fragilidad humana, hasta que llegó la fuerza que no negocia, los terremotos. Con el tiempo, temblores sucesivos dañaron columnas, derribaron partes, quebraron el equilibrio. El monumento pasó de maravilla a ruina, y entonces apareció el segundo golpe, el más triste, la conveniencia. Los caballeros de una orden militar cristiana ocuparon la zona y construyeron una fortaleza. Necesitaban piedra, y el mausoleo, para ellos, era cantera. Desmontaron lo que quedaba, bloque a bloque, y lo integraron en el castillo que aún se alza en la ciudad moderna. El mármol cambió de función, la obra cambió de piel, y una maravilla terminó convertida en muro defensivo.
No fue odio, fue práctica, y a veces la práctica destruye con más eficacia que la furia. El rescate tardío, fragmentos que vuelven a hablar. Mucho después, un arqueólogo británico, Charles Thomas Newton, buscó los restos dispersos. Excavó, investigó, siguió pistas y encontró fragmentos, partes de frisos, esculturas, piezas de la cuadriga, rastros del esplendor roto. Esos fragmentos se trasladaron y hoy se exhiben en un museo lejos de su lugar de origen. Allí, en vitrinas, sobreviven como huesos de una bestia antigua. Y aún así, basta con verlos para entender lo que fue, para imaginarlo, porque un fragmento, cuando proviene de algo colosal, no es pequeño, es una llave. Lo que queda, la lección de una tumba grandiosa, el mausoleo de Halicarnaso nació de una mezcla peligrosa, ambición, amor, deseo de eternidad, y nos deja una enseñanza doble. Primero, la capacidad humana de convertir el orgullo en belleza. Segundo, la fragilidad de toda belleza cuando el tiempo y la necesidad deciden actuar. La tumba buscaba inmortalidad, no la obtuvo como estructura, pero sí como idea, porque mientras exista la palabra mausoleo, el nombre de Mausolo seguirá respirando en la lengua de quienes no saben quién fue. Y eso, tal vez, era el verdadero objetivo. Rodas es una isla que aprendió temprano el idioma del mar, ese idioma que no promete nada, pero lo trae todo. Quien controla rutas marítimas controla riqueza, noticias, alianzas, amenazas. Y Rodas, colocada como una llave en el Egeo, era justamente eso, una llave. Por eso la quisieron, por eso la cercaron, por eso intentaron quebrarla, y sin embargo no pudieron. El asedio, cuando la guerra deja metal como herencia. En un año que huele a hierro, Rodas enfrentó el asedio de Demetrio, llamado el Poliorcetes, el asediador de ciudades. Llegó con flota, con tropas, con hambre de dominio, y trajo consigo una máquina que parecía un monstruo, la Helépolis, una torre de asedio gigantesca diseñada para acercarse a los muros como un animal sin miedo. Era enorme, pesada, intimidante, una amenaza con ruedas. Pero Rodas resistió con astucia, con ingeniería defensiva, con persistencia. Y cuando el enemigo se retiró, dejó atrás algo más que derrota. Dejó equipo, dejó metal, dejó recursos. Los rodios hicieron algo que solo una ciudad orgullosa sabe hacer. Convirtieron la amenaza en materia prima para un símbolo. Vendieron parte del botín, reunieron recursos y decidieron agradecer a su deidad protectora, Helios, el sol, con una estatua que no sería discreta, sería un coloso. El coloso, un dios hecho para verse desde el agua. La estatua se dedicó a Helios. No era un adorno, era un gesto político y religioso al mismo tiempo. Seguimos aquí. No nos quebraron. El sol nos miró y no apartó su rostro. Se habla de una altura cercana a los 33 metros. Una figura que dominaba el puerto como presencia, no como ornamento. Y desde el mar, los navegantes podían ver esa silueta y entender el mensaje antes de atracar. Hay una imagen muy repetida. El coloso con las piernas abiertas sobre la entrada del puerto, dejando pasar barcos por debajo. Es una visión teatral, pero no encaja con la lógica física ni con lo que muestran representaciones antiguas. La idea más aceptada es otra. La estatua estaba cerca del puerto, sobre una orilla o una plataforma, con una postura más estable. No necesitaba montar el mar para imponerse, le bastaba existir. El artesano del gigante, el escultor, fue Cares de Lindos, discípulo de un maestro famoso. A él le tocó el trabajo de transformar bronce en mito,
La estatua no se construyó como un bloque sólido, porque eso habría sido inviable. Se levantó con una estructura interna, combinando hierro y piedra y placas de bronce que formaban la piel. El proceso fue por etapas. Se empezaba desde abajo. Se elevaban andamios. Se amontonaba tierra para sostener el trabajo y permitir que los obreros alcanzaran alturas crecientes. A medida que el gigante subía, también subía el esfuerzo, el riesgo, la tensión. Y cuando se completó, la tierra acumulada se retiró, revelando por fin la figura de Helios, nacida del enemigo y del orgullo de los defensores. Hay algo profundamente simbólico en eso. Una máquina de guerra, convertida en estatua de protección. El final, la caída que hizo más famosa a la maravilla. Aquí el destino fue cruel con una velocidad que parece broma. El coloso tardó años en construirse, pero permaneció en pie apenas unas décadas. Un terremoto sacudió Rodas y el gigante cayó. Se quebró por una zona que las fuentes describen como las rodillas, como si la tierra misma hubiera querido recordarle al bronce que también tiene límite. Y entonces ocurrió algo raro. La estatua caída se volvió atracción. Viajeros llegaban a ver los restos. Se maravillaban ante la escala incluso en ruinas. Se decía que era imposible abarcar con los brazos ciertas partes, que la grandeza sobrevivía en el fragmento. Los rodios pudieron haberlo reconstruido. Hubo ofertas, hubo posibilidades, pero un oráculo advirtió que levantarlo de nuevo podía ser un acto impío, y la ciudad, que había resistido a ejércitos, decidió no tentar al cielo. El coloso, caído, se convirtió en lección, como si la ruina fuera parte del significado. El desmantelamiento, cuando el mito se vuelve mercancía. Durante siglos, los restos quedaron allí, formando parte del paisaje, un recordatorio de la victoria y de la fragilidad, hasta que llegaron conquistadores y comerciantes. Los fragmentos de bronce se vendieron. Se habla de un transporte gigantesco, de animales cargando metal como si llevaran partes de un sol derribado. La cifra exacta se pierde en relatos, y algunos cronistas exageraron, pero el punto no cambia. La maravilla terminó convertida en material de intercambio, y aún así, incluso convertida en mercancía, el coloso siguió siendo coloso en la memoria. Lo que nos deja Rodas, una libertad que se celebra en vertical. El coloso duró poco en pie, y sin embargo, su sombra es larga, porque representaba algo que el mundo antiguo entendía bien. La libertad necesita símbolos, necesita formas visibles. Rodas no levantó una estatua solo por belleza, la levantó como un anuncio. No nos sometieron, y por eso su historia sigue viva, porque hay maravillas que duran por su piedra, y hay maravillas que duran por lo que significan. Hay maravillas que nacen del deseo de vencer a la muerte, otras nacen del deseo de agradar a un dios. Y luego está esta, una maravilla que nació para que los vivos regresaran a casa. Alejandría no era solo una ciudad, era una idea lanzada al mundo con ambición de eternidad. Fundada por Alejandro en el año 331 a.C., se volvió capital de una dinastía de origen griego que gobernó Egipto con una mezcla de inteligencia política y hambre de prestigio. Allí, el conocimiento fue poder. La palabra fue poder. El puerto fue poder. Y precisamente el puerto era peligroso. Aguas traicioneras, arrecifes, sombras nocturnas que no perdonan errores, barcos perdidos, comerciantes que no volvían, rumores que se convertían en miedo. Si Alejandría quería seguir siendo centro, debía dominar su entrada al mar. Así nació el faro. La isla de Faros, una roca destinada a volverse palabra. Frente al puerto había una pequeña isla, Faros, una roca estratégica, un punto perfecto para levantar una torre que pudiera hablarle al mar. La idea era simple, la ejecución colosal. La torre se alzó con una altura
que las fuentes antiguas discuten, pero siempre dentro de un rango impresionante. Entre alrededor de 100 y alrededor de 130 metros. Era, en su mundo, una presencia vertical casi sin rival, solo por debajo de las grandes pirámides. Y a diferencia de otras maravillas, esta no fue construida para encerrar un cadáver ni para recibir ofrendas. Fue construida para orientar, para guiar, para salvar. Una maravilla nacida de necesidad práctica que terminó convertida en símbolo de poder. Sóstrato, el nombre escondido bajo otro nombre. Detrás del diseño aparece un arquitecto griego, Sóstrato de Cnido. La leyenda cuenta que él quiso firmar su obra, pero sabía cómo funcionaba la gloria de los reyes. Entonces grabó su nombre en la base con una dedicatoria a los dioses protectores de los marineros y encima cubrió esa inscripción con una capa que mostraba el nombre del gobernante. Con el tiempo, la capa exterior se desgastó y el nombre del verdadero creador quedó expuesto. Hay algo profundamente humano en ese gesto. No es rebelión abierta, es paciencia. Es apostar a que el tiempo, que destruye torres, también destruye disfraces. 3 cuerpos, una sola columna de luz. El faro se elevaba en secciones, como si fuera una idea que cambia de forma mientras asciende. Primero, una base cuadrada, ancha, sólida, pensada para resistir golpes del mar y peso de piedra. En esa parte inferior se almacenaban materiales, se organizaba el funcionamiento, se sostenía el mundo de lo práctico. Luego, una sección intermedia de forma octogonal. 8 lados para pelear contra el viento, para repartir fuerzas, para adelgazar la torre sin debilitarla. Una geometría que no era capricho, era supervivencia. Por último, una sección superior circular donde la torre se hacía más ligera y se preparaba para su propósito real, emitir señal. Arriba, el fuego. La luz, el latido constante. En la cima ardía una hoguera alimentada sin descanso, día y noche. Un trabajo duro, repetitivo, indispensable. Subir combustible por escaleras, mediante poleas, con disciplina. La maravilla dependía de manos que no podían distraerse. De día, un espejo de metal pulido reflejaba la luz del sol, enviándola hacia el mar como un aviso brillante. De noche, el mismo principio amplificaba la luz del fuego, proyectándola a distancia. El faro era una tecnología convertida en promesa. Aquí está la entrada. Aquí está la costa. No te pierdas. Como toda gran herramienta, generó leyendas. Se decía que su espejo podía ver barcos enemigos a gran distancia, casi como si el faro también fuera ojo. Esa fantasía revela algo. Cuando una obra humana parece demasiado eficaz, la imaginación la empuja hacia lo mágico. La estatua en lo alto, el guardián discutido. Se menciona que en la parte superior hubo una gran estatua, aunque no hay acuerdo total sobre a quién representaba. Algunos dicen Helios, otros Poseidón. Ambas opciones funcionan simbólicamente. El sol como dominio y claridad. El dios del mar como control sobre las rutas y las tormentas. Pero más allá del nombre, la idea era la misma. Coronar la torre con una presencia que recordara que el puerto no estaba solo, que había protección, que el orden podía imponerse sobre la oscuridad. La desaparición lenta, cuando la naturaleza tiene paciencia. A diferencia de otras maravillas que murieron de golpe, el faro se desmoronó con el tiempo. La región sufrió terremotos, uno tras otro, siglo tras siglo, como golpes de un martillo que no tiene prisa. La estructura aguantó mucho, pero cada sacudida dejaba una herida. Finalmente, en época tardía, una gran destrucción terminó por derribar lo que quedaba en pie. El faro dejó de ser torre y se volvió ruina. Y luego ocurrió lo inevitable: la reutilización. Piedras del faro se integraron en una fortaleza posterior construida en el mismo lugar. El mar,
La ciudad y la política reciclaron la maravilla. Sin embargo, el faro dejó algo que no se recicla con facilidad. Su huella. Restos bajo el agua. Fragmentos encontrados en exploraciones subacuáticas. Bloques que todavía cuentan en silencio su antigua forma. Y sobre todo, dejó una herencia que viaja en la lengua. Faros. Cuando una isla se vuelve palabra, el nombre de la isla terminó convirtiéndose en un término común para designar torres de luz en distintos idiomas. En nuestra lengua, faro. Eso es una victoria extraña. Una maravilla física desaparece, pero su nombre se vuelve herramienta cotidiana. Se vuelve sonido habitual. Se vuelve parte del mundo. Como si la torre, al caer, se hubiera filtrado en la manera en que nombramos la luz que guía. El cierre del viaje, 7 susurros, una sola lección. Hemos recorrido maravillas que aún resisten, como la Gran Pirámide. Maravillas que quizá fueron idea antes que edificio, como los jardines. Maravillas que desaparecieron dejando solo descripciones, como Zeus en Olimpia. Maravillas que renacieron y cayeron varias veces, como el templo de Artemisa. Maravillas nacidas del deseo de inmortalidad, como el mausoleo. Maravillas levantadas como grito de libertad, como el coloso. Y maravillas funcionales, nacidas para guiar y salvar, como el faro. Todas comparten algo. Nacieron de una convicción humana, de la certeza de que se puede hacer algo más grande que uno mismo. Y sin embargo, también comparten otra verdad. Incluso lo más grande es frágil. Lo único que realmente resiste sin grietas es el relato. Por eso esta noche, desde susurros del pasado, te digo en voz baja lo que el tiempo repite con insistencia. El mundo cambia, los imperios caen, los templos arden, las torres se quiebran. Pero la necesidad de crear, de dejar huella, de mirar al cielo y construirle una respuesta, esa necesidad no desaparece. Permanece, como un faro encendido en la memoria. Buenas noches. Que el pasado te hable sin ruido. Y que el sueño te encuentre, suave, como arena.